Ahora continuamos con Los Desvelados con Víctor Camacho. Sal y vale, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes en casa. Gracias por dejarnos acompañarnos en esta noche. Líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Bueno, pues esta noche, Desvelados, como les había mencionado, él es director de andesenios.net, investigador y explorador, y está con nosotros desde Chile, Camilo Valdivieso, en esta noche madrugada. Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí escuchándolos, muy contento de poder compartir con ustedes, como siempre. No, te agradecemos mucho, Camilo, por aceptar nuestra llamada a estas horas y por estar con nosotros aquí en el programa. Y como le estaba mencionando a Los Desvelados, pues en estas últimas semanas has estado muy activo con la investigación de pues los acontecimientos que han estado sucediendo en estos últimos días. El Papa alertó sobre sombras oscuras. Dice, poco antes de su último traslado al hospital, el Papa Juan Pablo II alertó que hay sombras oscuras rodeando a la humanidad. El mensaje publicado en forma póstuma fue uno de los últimos que hizo por escrito el Papa antes de morir. Dice, en nuestros días la sociedad humana parece estar envuelta por sombras oscuras mientras se va sacudiendo por eventos trágicos y fracturada por desastres naturales catastróficos, escribió el Papa en un mensaje por el Día Mundial de las Misiones de la Iglesia Católica. La fecha del mensaje fue el 22 de febrero, el mismo día que un poderoso terremoto mató a más de 600 personas en el suroeste de Irán y menos de 2 meses después de lo del tsunami en Asia, ¿no? Así que alerta sobre sombras oscuras rodeando la humanidad, Camilo. Bueno, es muy interesante que de una u otra manera se filtre parte de esa información. O sea, estamos viendo un proceso, sin duda alguna, muy complejo dentro del desarrollo, dentro del proceso de la humanidad. Se están dando, sin duda alguna, o sea, yo antes tenía ciertas dudas con respecto a esto final del tiempo, final de los tiempos, ¿no? Uh-huh. O sea, la relación que existe entre un proceso evolutivo del ser humano muy complejo, y en el cual están comenzando a romperse ciertas estructuras que por muchos años, por miles de años, nos han venido acompañando. Sí. Es parte del proceso evolutivo. Yo creo que cada cierto tiempo se tienden a dar estos procesos dentro de la humanidad. Lo curioso es que el Vaticano, como centro más importante en relación a la religión misma, ¿cierto? Uh-huh. No está dando señales de un cambio a partir de las mismas señales que la humanidad ya está generando. O sea, si nos damos cuenta de que estamos viendo un proceso de cambio sumamente complejo, de que hay sombras oscuras sin duda alguna, de que hay muchos atentados a nivel mundial, de que la Tierra está comenzando a remecerse por todos lados, por donde pueda, donde está muriendo mucha gente, donde se está proliferando en lo que es el crimen, un sinfín de cosas, la Iglesia debería ser la primera en levantar la mano y decir por dónde nosotros aportamos a que este proceso sea menos traumático. Claro. Lo curioso de todo esto es que en vez de hacer eso, lo que hacen es generar mayor conflicto, se podría decir, y de esa manera, en vez de ayudar, lo que hace es desayudar completamente. Y sobre todo incertidumbre en la gente, ¿no? Incertidumbre a lo que tal vez esté aconteciendo o está sucediendo, ¿no? Entonces, en vez de dar respuestas, lo que dicen, no preguntas, o sea, no preguntes y obedece, ¿no? Exacto, aparte que nosotros no nos damos cuenta, pero son miles de millones de personas que viven en torno a las doctrinas eclesiásticas, uh-huh. Personas que son personas de mucha fe en relación a la Iglesia Católica y tienden a aceptar totalmente cualquier información, cualquier señal que da en este caso el Papa o los cardenales o un sacerdote directamente. Claro. Entonces es muy delicado el tema de la responsabilidad que ellos se han puesto en la espalda. Es muy grande y yo creo sinceramente que está quedando, como se dice aquí en Chile, está quedando muy grande el poncho, uh-huh. Bastante grande, y no han sabido actuar como merece una organización, una iglesia tan importante como la heredera justamente de San Pedro. Sí, ahora ibas tú a hablar acerca de lo que es el secreto de Fátima.
Exactamente. Ajá. Bueno, lo que se ha vertido a nivel mundial o a nivel oficial de lo que ha dicho el Vaticano, justamente Juan Pablo II, en relación con el tercer secreto de Fátima, siempre tenía que ver con ciertos sucesos que en este caso que ocurrirían en el futuro de la humanidad, procesos sumamente complejos y que no se querían dar a conocer. Curiosamente, después del atentado que vive el Papa, ¿cierto? En el cual en la Plaza San Pedro casi lo matan, Sí. después de eso, tienden ellos a contar, ¿cierto?, de que el tercer secreto de Fátima tenía que ver justamente con el atentado que viviría un Papa, ¿cierto? En este caso, Juan Pablo II. Claro. De una manera, otra manera justificando la posibilidad de que la información que ellos están vistiendo ya sucedió y que está completamente cubierto y que no existe otra opción. Y cualquier otra información es especulación. Pero curiosamente, lo que hablaba este secreto de Fátima tenía que ver directamente con que la negatividad misma ya estaba siendo o estaba inserta dentro de la iglesia misma. O sea, de que la iglesia estaba siendo liderada por la propia negatividad, de que la iglesia se produciría un gran cisma y que la iglesia caería. Se hablaba también de la presencia justamente de dos últimos papas. Lo curioso de la información es que se hablaba de que este papa, el de ahora, ¿cierto?, el que debería haber sido un latinoamericano, y después de ese papa un judío. Entonces esa parte de la información que hablaba. Claro. Incluso se sabe muy bien de que en el tercer secreto de Fátima se hablaba incluso de la caída de un asteroide que mataba a mucha gente, y se relaciona esto, o muchos lo relacionan con el famoso tsunami del sudeste asiático, que no habría sido provocado directamente, ¿cierto?, por un terremoto, sino que por la caída de algún asteroide, y que no se haya comentado esto a nivel oficial. Bueno, acuérdate que días antes de esto habían caído varios meteoritos en varias partes del mundo, ¿no? Entre ellas aquí en el norte de los Estados Unidos. Se habló de Argentina, ya ves que también se habló de dos cosas que cayeron allá. En Indonesia también habían caído. Exactamente. En fin, en España también se habían visto bolas de fuego. Tú lo has dicho. En fin, o sea, se había hablado de objetos cayendo antes de lo del tsunami. Exactamente. Y bueno, y lo que pasa es que hay mucha información referente con el universo, con descubrimientos cósmicos, que no se cuentan. La información se va dosificando. Lo que te comentaba hace un tiempo atrás en una conversación que tuvimos aquí también en la radio, Sí. lo que pasa con Egipto, se han descubierto cosas pero interesantísimas y sumamente complejas, pero se decide que esa información se entregue en 4 años más, en 3 años más. Se va dosificando la información. Ellos sacan lo que se les ocurre, lo que ellos estiman conveniente, lo que ellos creen que el ser humano debería conocer ahora. ¿Me entiendes? Claro. Pero tanto a nivel arqueológico, ¿cierto?, con descubrimientos importantes, tanto a nivel astronómico, como a todos los niveles de información. Entonces nos estamos dando cuenta de que la humanidad, a nivel de las noticias, a nivel de medios informativos, estamos recibiendo lo que cierto grupo de personas quieren que nosotros sepamos, lamentablemente. No, sí, es cierto. Fíjate que tuve a un invitado que es una eminencia en México dentro de lo que es la arqueología y la antropología. Y fuera del aire le estaba comentando, le digo, profesor, ¿qué piensa usted de que se encuentren cosas que estén fuera del tiempo normal, no? Dice, ¿cómo qué? Le digo, hay una flecha, una punta que se encontró en Michoacán, en una región de México, que data de 250,000 años atrás. Dice, no, eso es una mentira, es una falacia, me dice, ¿no? El señor ya tiene 86 años, o sea, imagínate. Y le digo, pero es que esto lo encontró y la persona que lo encontró no encuentra trabajo porque la sacaron de su chamba, ¿no? Una antropóloga americana. Y dice, no, esas son mentiras y no andes propagando tú mentiras de esas, ¿no? Dios. Entonces, pues realmente no, o sea, hay arqueología prohibida, como le decimos aquí en los Estados Unidos, que son descubrimientos arqueológicos que se encuentran y pues no hay manera de sacar a la luz esta información, ¿no? Por supuesto que sí. Lamentablemente estos grupos, ciertos científicos, se generan élite. Y cualquier persona que haya hecho algún descubrimiento y que no esté dentro de los cánones establecidos, ¿cierto?, inmediatamente sacada del entorno. Y estas personas terminan como tú lo comentabas recién, como esta antropóloga, sin trabajo, rechazada por el medio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué deciden hacer? No me meto en problemas, no comienzo a hablar más de la cuenta, Claro. porque al fin y al cabo me trato de convertir en un superhéroe y la que pierde soy yo. Camilo, vamos a la pausa y ahorita regresamos para que nos comentes más acerca de esto. Camilo Valdivieso en esta noche, el programa de Los Desvelados.
Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos el programa de Los Desvelados, una noche muy interesante. Agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Redes sociales, recuerden enviarnos sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho, y visiten nuestro canal en YouTube como Los Desvelados. Bueno, esta noche con nosotros, director de la página andesenios.net, investigador y explorador, Camilo Valdivieso, que nos estás comentando, Camilo, pues ahora sí que todas estas profecías del fin de los tiempos, y que es muy curioso, ¿no? De que estas personas de repente es como si estuvieran leyendo todos los acontecimientos y embonaran perfectamente bien estas profecías. Sin duda alguna, nosotros sabemos hoy en día de que existen ciertas sociedades secretas en el mundo, y esto sucede hace muchos cientos de años. Sí. La humanidad está regida por ciertas mentes, ciertos grupos de gran poder que van rigiendo los destinos de la humanidad. Ahí hablamos de los famosos Illuminatis, etcétera, ¿no? Grupos, incluso familias completas que están insertos dentro de un grupo de élite, ¿cierto? Tienen mucho poder económico y tienden a ellos a desarrollar ciertas prácticas esotéricas, etcétera. Es un tema bien complejo y bien apasionante. Sí. Y estas personas a través del tiempo han sido los que han manejado la historia. Y hoy en día sucede lo mismo. Son personas que han trabajado para que las profecías se cumplan, para que la humanidad, ¿cierto?, vaya, ¿cierto?, en pos de un proceso más bien catastrófico y en el cual la negatividad siempre sea la que domine la situación. Nosotros sabemos hoy en día que las profecías son advertencias para que el ser humano intente cambiar, intente modificar su destino, de que nosotros podemos modificar la historia del hombre. Tenemos cierto libre albedrío para eso. Claro. Pero en este caso, estas organizaciones intentan siempre que las profecías se cumplan, y sobre todo las profecías generalmente son negativas. O sea, sí, nos damos cuenta, siempre hablan de catástrofes, hablan de procesos de muerte de seres humanos, hablan de procesos de sismos políticos, religiosos, etcétera. Y eso es lo que el ser humano tiene que intentar de que no se cumpla. Entonces nos encontramos con un sinfín de sociedades ocultas, incluso algunas que son muy conocidas como el tema del priorato de Sion, y un sinfín de otras más, que tienen que ver justamente con esto. Entonces, estas organizaciones están haciendo todo lo posible para que todas estas piezas se embonen perfectamente bien como profecías, sin duda para mantener el miedo de la gente, ¿no? Sin duda alguna, como te digo. Y el último reportaje que hicimos tiene que ver justamente con la muerte del Papa Julio I. Juan Pablo I, perdón. Sí. Y ustedes saben de que este papa murió asesinado, ¿no? Fue uno de los papas que ha durado menos dentro del pontificado. Sí. Duró solamente 33 días. Wow. Y amaneció muerto en su cama, ¿cierto? Y se sabe muy bien de que le acercaron lo que es digitalina, que es una especie de veneno, ¿cierto? Este hombre murió porque se dio cuenta de que el Vaticano estaba inserto dentro de una gran mafia, que había muchos masones que estaban metidos dentro del Vaticano, de que tenía negocios con la mafia, con el Banco Ambrosiano, que después quebró, y un sinfín de otras cosas, de que este personaje se dio cuenta y inmediatamente lo mataron. Hay muchas investigaciones sumamente serias detrás de todo esto, y que dan pie a pensar de que el mismo Vaticano y en muchas otras organizaciones mundiales todo se maneja a nivel de fuerza, de poder. Pero, por ejemplo, estas organizaciones de poder van a poner gente de su gente, o sea, ¿cómo pudo habérseles escapado esta persona como Juan Pablo I, que si esto fue así, o una de dos, o él ignoraba toda esta información, o al llegar ahí se negó a hacer lo que ellos le dijeron? Lo más probable es que, primero, ellos se hayan negado justamente a hacer lo que estas personas le dijeron. Usted sabe que el Papa es como un presidente. El presidente no es el que toma todas las decisiones, son asesores. Hay personas que tienen mucho más poder que el presidente que están atrás. Claro. ¿Cierto? Los presidentes son, en este caso, sobre todo las grandes potencias, son caras, son títeres, son solamente rostros, personajes. Lo mismo sucede con los papas, eso no tengo la menor duda. El tema es que aquí las elecciones de papas muchas veces van con objetivos que están fríamente calculados. O sea, la idea de tener un papa de transición, crear un cisma político que a ellos les convenga. Este papa en 30 días lo sacamos de acá. Lo mismo sucede con Ratzinger.
O sea, Ratzinger era un personaje que muchos sabían de que podía ser papa, que estaba prácticamente claro de que iba a ser papa, ¿cierto? Él antes de irse al cónclave dio un discurso, no sé si supiste eso, No. dio un discurso en la última misa, y fue un discurso de papa. Todo el mundo quedó atónito porque habló sobre justamente la desviación de la iglesia, ¿cierto? La poca práctica de la fe, etcétera, y fue un discurso de papa antes de ingresar al cónclave el día lunes. Entonces todo estaba más o menos arreglado. Se sabe muy bien de que este nuevo papa va a ser un papa también transitorio, duraría poco tiempo. Entonces, como que todo está arreglado para que se intenten concretar objetivos que están detrás de este tema hace mucho tiempo. O sea, Claro. y lo mismo sucede con el Papa Juan XXIII, no sé si conocen el tema, un papa bastante positivo, muy diferente, que remeció también las bases de la iglesia y que incluso se dice que había tenido ciertos contactos, eso es muy místico. Sí, también es algo muy interesante esto que mencionas, que es otro de los artículos que escribiste, ¿verdad? Exactamente. De que un secretario personal confirmaba que Juan XXIII posiblemente habría sido contactado por extraterrestres también. Exactamente. Sí, ¿podrías platicarnos de esto un poquito, digo, para los que ignoramos este dato? Por supuesto, sin duda alguna. A ver. Ustedes saben muy bien de que la Iglesia tiene información concreta del tema de la presencia del cielo de otros mundos, tal como lo tienen los gobiernos, tal como lo tienen muchas otras organizaciones oficiales. El tema es que el tema del fenómeno ovni o el tema extraterrestre no es bien mirado a partir de lo que se podría producir, de los efectos que podría producir, ¿cierto?, la oficialización de ese tema. En este caso, Monseñor Corrado Balducci, un asesor del Vaticano, hace unos años atrás, en una entrevista con mi gran amigo Daniel Muñoz, justamente este señor Corrado Balducci habla en extenso de lo que es la presencia o la manifestación del tema dentro de las aulas del Vaticano, y que ellos saben muy bien y aceptan la presencia extraterrestre. Curiosamente se sabe muy bien de que algunos papas en los tiempos habían tenido cierto contacto con estas luces, con estos ángeles, muchos de ellos mirados como ángeles o mismísimos extraterrestres. Y uno de los secretos a voces que había era la presencia justamente de un contacto que habría tenido Juan XXIII el año 1961 junto a su secretario personal. Este contacto, como te digo, siempre se ha rumoreado, incluso las profecías mismas de Juan XXIII, porque es un ser muy místico, han derivado cierta información en reportaje, pero nunca jamás se han oficializado como tal. Entonces han quedado como un gran mito dentro del tema de los ovnis. Sí. Aquí hay una información, no sé si quieres que te la lea textual. Sí, sería interesante, sobre todo donde dices que el Papa y yo caminábamos a través del jardín. ¿Sí quieres leerlo? Estábamos caminando a través del jardín una noche del mes de julio del año 61, cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave luminosa. Era de forma oval y tenía luces intermitentes de un color azul y ámbar. La nave pareció sobrevolar sobre nuestras cabezas por unos minutos, para luego aterrizar sobre el césped, en el lado sur del jardín. Un extraño ser salió de la nave, tenía forma humana, a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de una luz dorada, y tenía orejas más alargadas que las nuestras. Su santidad y yo nos arrodillamos, no sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que lo que fuese no era este mundo, por lo tanto, debería ser un acontecimiento celestial. Es curioso de que este señor, Juan XXIII, ¿cierto?, no solamente tuvo este contacto, esta persona tenía ciertos éxtasis continuos, en los cuales supuestamente tenía contactos con Jesús y con la Virgen María. Entonces se relaciona mucho con la parte mística que tenía este señor, pero la información que le habría vertido este contacto, o el supuesto contacto, tampoco sabemos si es verdad, claro, o no, este contacto, habría este señor escrito en el tiempo con las profecías que dejó en relación a la humanidad. Oficialmente nunca narró cuál habría sido su experiencia, qué es lo que le habría dicho este personaje textualmente, pero es un rumor, es un mito que yo creo que podría tener mucho asidero real, justamente en el tema del Vaticano y que lo que nos trae hoy en día, ¿no? Y eso lo contaba el asistente del Papa, ¿verdad? Que iba con él. El secretario personal del Papa. Porque dice una frase muy interesante, dice, luego el ser se dio la vuelta y caminando hacia su nave y enseguida se elevó. Su santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo, los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos, ¿verdad? Exactamente. Pero lo curioso aquí es de que se arrodilló. Bueno, es que por eso te digo, o sea, la visión, claro,
angelical o la visión celestial que se le puede dar a un contacto de ese tipo, como te digo, podría ser incluso hasta mezclada con la presencia de seres como la Virgen, etcétera, en el pasado, ¿no? Pero por eso te digo, o sea, si el propio Papa no supo distinguir entre un ser celestial y un ser extraterrestre, imagínate cuántas de las posibles visiones han sido pasadas o tomadas como celestiales en vez de extraterrestres, ¿no? Exactamente. Aquí en Chile, en los años 80, hubo apariciones constantes de la Virgen en Villa Alemana. Fue un caso conocido a nivel mundial. La presencia de Miguel Ángel, un muchacho joven que comenzó a tener éxtasis continuo, y la presencia justamente de la Virgen. Ahorita nos cuentas eso, tenemos que hacer la pausa nuevamente, pero regresamos contigo, Camilo Valdivieso, esta noche en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Sal y vale, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles y les recordamos que las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Así es, y a través de las redes sociales sigan enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Visite nuestro canal en YouTube como Los Desvelados. Esta noche con nosotros, investigador, explorador, director de andesenios.net, Camilo Valdivieso, que nos está hablando precisamente de las profecías de los papas y del fin de los tiempos. Y nos estabas comentando acerca de este chico, Miguel Ángel, Camilo. Exactamente, Miguel Ángel Poblete, aquí en Chile, que se generó justamente lo que es el contacto con la Virgen en Villa Alemana. Lo curioso de todo esto es que esto comenzó a llevar mucha gente a Villa Alemana, mucha gente en procesión los días que justamente este muchacho tenía contacto con la Virgen. Lo curioso de todo esto es que hubiera manifestaciones sobrenaturales realmente increíbles en la zona. La existencia de dos soles, el sol se acercaba, muy similar a lo que sucedía en Fátima y otros lugares del mundo en relación con la presencia de la Virgen. Lo curioso que conversábamos anteriormente es de que estas manifestaciones tienen mucha relación, mucho parecido a lo que es el fenómeno ovni, a la presencia justamente de luces, movimientos irregulares, acercándose a la gente salía quemada, o sea, salía con sus rostros rojos, sí, ¿cierto?, por la radiación, o sea, y un sinfín de otras situaciones que, bueno, terminaron en el tiempo con que este personaje incluso cayó en cierto desequilibrio. O sea, hoy en día Miguel Ángel se cambió de sexo, o sea, vive fuera, o sea, ¿me entiendes? O sea, Claro, le afectó completamente, ¿no? Totalmente. Y esto movilizaba cientos de miles de personas a esa zona en los años 80 aquí en Chile. Aquí está sucediendo algo muy similar también en el desierto de Mojave. Cada día 13 va una señora también ahí pues hace ahí un tipo de ritual, ceremonia, y supuestamente baja la Virgen ahí en esa parte del desierto, ¿no? Y mucha gente va, ya tiene varios años haciendo esto. Y menciona ella de que ahí se aparece, ¿no? Y suceden muchos fenómenos interesantes, sobre todo con cámaras fotográficas. Pero ¿hasta qué punto podemos achacarse lo que sea algo celestial a algo extraterrestre, no? No, por supuesto, o sea, ya estaríamos cayendo quizás en colocar todo dentro de un mismo saco y no sé si corresponde. Pero es importante señalar de que podría haber cierta relación. Incluso es más, o sea, quizás no necesariamente cualquier aparición de la Virgen o cualquier aparición de algún ser celestial sea directamente extraterrestre, pero sí que hay situaciones similares y curiosamente similares dentro de estos sucesos. Vale la pena tomarlos en cuenta. Claro, fíjate que hace unos años atrás, me recuerdo que estábamos hablando acerca de ángeles, no sé si ya te comenté esa experiencia, y le estaban pidiendo a los desvelados que si tenía alguna experiencia respecto a ángeles, pues que nos llamaran y nos comentaran, ¿no? Entonces nos llama una persona, una desvelada, y nos comenta su experiencia respecto a una niña que ella estaba cocinando y la niña estaba jugando en la silla y se cae de la silla pegándose en la nuca y la niña se priva y ya no respira, ¿no? Yeah. Entonces la señora pues se espanta, sale corriendo del apartamento y dice, siempre hay gente, dice, en esa ocasión no había nadie ahí, o sea, había muchas casas y no había nadie allá afuera, ¿no? Y ella espantada y de repente cuando dice, quiero alguien que me ayude, voltea detrás de ella y ve a una persona, dice, con un tipo anglosajón grande, que solamente le extiende las manos como diciéndole, dame la niña, ¿no? Le da a la niña,
ella, y él se mete a uno de los apartamentos que está ahí a un lado de él. Y ella se queda afuera viendo por la parte de la cocina que él le da una mamila con un líquido verdoso fluorescente. Y la niña empieza a mamar la mamila, tomándose este líquido. Regresa esta persona, le da a la niña y ella pues se pone contenta porque ya la niña está reaccionando, ve a su hija, cuando alza la vista ya esta persona no está, ¿no? Entonces me dice, eso fue un ángel. Le digo, pero a ver, descríbeme cómo fue la persona. Entonces me dice, no, pues llevaba un tipo overol, algo pegado al cuerpo, creo anaranjado, dorado, no sé, un cinturón, el cabello largo. Y le hicimos una hipnosis, ¿no? Para ver qué era lo que realmente había visto. Y bueno, salió que no, que ella había sido contactada desde pequeña y estos seres siempre habían estado cerca de ella, ¿no? Nada más que ella lo tomó por el lado angelical. Qué interesante caso, ¿no? Sí, entonces fue algo que me impresionó muchísimo y donde a veces pues hay una línea muy pegada, ¿no? Respecto a los acontecimientos celestiales o espirituales y a lo que puede ser extraterrestre. Y claro, ahí depende mucho pues la fe y la creencia de la persona, ¿no? Exactamente. Sí. No, pues es interesantísimo todos estos casos y esto del Papa Juan 23, que pudo haber sido contactado por extraterrestres, pues es algo interesantísimo que vale la pena mencionarlo para que los desvelados pues se enteren de esta información, ¿no? Exacto, y algo que recorrió la historia y que vale la pena, o sea, no significa esto que nosotros estemos confirmando la situación o la teoría, pero vale la pena culturizarse prácticamente dentro de estos mitos eclesiásticos y dentro del tema extraterrestre que son muy, muy interesantes. Sin duda alguna, yo creo que estamos viviendo tiempos muy interesantes, Camilo. Vienen cuestiones interesantes que se están acercando y bueno, pues yo creo que esta información sirve para pues ir analizando todos estos acontecimientos que vayan estando sucediendo, ¿no? Mira, que no nos resulte extraño, Víctor, y a todos los oyentes, a todos los desvelados, de que cada día, o sea, mientras sucedan eventos importantes como el hecho de conflictos políticos, conflictos relacionados con la iglesia, lamentablemente desastres naturales y todo, la gente se inmersa dentro de un caos, teniendo en cuenta de que estamos viviendo los últimos años, de que ya el mundo se va a destruir, de que el mundo ya no sigue, etcétera. El mensaje que yo les puedo entregar a la gente es que el único destino del cual deben tener responsabilidad y deben preocuparse es el destino propio, individual, el destino de su familia, dándose cuenta de que todos los seres humanos podemos modificar nuestro proceso. Y yo estoy seguro que la humanidad, con este nuevo proceso de evolución, con esta nueva tendencia de pensamiento en la cual nos estamos preocupando mucho más de la ecología, mucho más de cosas positivas, mucho más de desarrollar la esperanza, de ayudar al prójimo, este tipo de cosas van a generar un proceso diferente. Y yo estoy seguro de que el futuro de la humanidad es mucho más positivo, mucho más esperanzador de lo que se cree. Claro. Que hay organizaciones, que hay grupos de poder que están intentando desvirtuar todo esto, lo hay, y siempre lo va a haber. La negatividad, lo malo, lo negativo, como se le quiera llamar, claro, siempre va a existir. Pero eso da pie a que lo bueno sea mucho más bueno. Cierto, sí, pues yo creo que ese es el trabajo que se tiene que hacer, el que estas profecías simplemente sean para prevenir y no para cumplirse, ¿no? Y no para cumplirse y evitar que estos grupos secretos pues estén haciendo este trabajo para hacer creer a la gente de que esto ya estaba escrito, ¿no? Así es, eso es muy importante y ojalá que todos nos demos cuenta y también no caigamos en lo fácil, no caigamos en, como conversamos anteriormente, de que escuchemos la palabra facilista y aquella persona que nos está ofreciendo la salvación eterna, aquella persona que nos viene a ofrecer la pócima de la vida, de la inmortalidad, etcétera. Lo que hoy en día nos concierne a nosotros es tratar de ser mejores, tratar de desarrollarnos, tratar de hacerle bien al quien está al frente de nosotros, y ese va a ser nuestra gran responsabilidad. Y lo demás va a venir por añadidura, claro, que es lo más importante. Y hay mucha gente que se aprovecha de estos momentos de caos. En los momentos de caos todo el mundo está esperando que alguien le tienda la mano y le dé la salvación lo más fácil posible. Claro. Cambiando un poquito de tema y antes de terminar nuestra plática esta noche, Camilo, ¿qué has sabido de algunas luces que se habían visto en Uruguay en las últimas semanas? Claro, se habían visto en Uruguay cerca de la zona de Colonia, unas luces extrañas en el pleno día. Lo curioso es que la primera información habría sido de que estas luces habrían sido observadas por
pilotos de una línea aérea comercial que sobrevolaban la zona. Sí. No se sabe muy bien si hayan sido aviones mismos, algún meteorito, chatarra espacial. La cosa quedó en nada, solamente en luces extrañas. Esto salió en los diarios más importantes de la zona, pero como te digo, no hubo mayor información referente a lo que se trataba. Tampoco se hablaba de movimientos irregulares ni de presencia muy similar al fenómeno OVNI, pero sí eran luces muy extrañas. Incluso en Córdoba hace pocos días también se volvieron a ver luces extrañas, las cuales se les intenta relacionar con la caída de meteoritos, o puede ser también con la presencia de chatarra espacial. No podríamos hablar de una oleada de avistamiento, más me inclino por la posibilidad de que estemos recibiendo mucha materia espacial, meteoros que antiguamente están sobrepasando la atmósfera terrestre, que están prendiéndose, se están iluminando, y bueno, y eso tiene mucho que ver con lo que conversamos anteriormente sobre lo que habría sucedido en el sudeste asiático, la presencia de mucha piedra cósmica que está llegando a la Tierra. Camilo, nuevamente vamos a la pausa, pero regresamos para seguir platicando con Camilo Valdivieso, ya a despedir también esta charla muy interesante con él en esta noche en el programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Entramos de lleno en nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo, en directo para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana y partes de la República Mexicana. Les recordamos que nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Así es, a través de las redes sociales. Les recordamos también que pueden enviar sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Instagram como Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho, y recuerden visitar nuestro canal en YouTube también como Los Desvelados. Bueno, esta noche con nosotros, investigador, explorador de origen chileno, director de andesenios.net, Camilo Valdivieso está con nosotros en esta noche. Camilo, ¿te encuentras ahí? Exactamente, aquí estamos. Y Chile en estos últimos meses ha estado muy tranquilo, ¿verdad? Sí, en cuanto al tema de avistamiento, han habido ciertos avistamientos muy puntuales, nada del otro mundo. También algunos casos relacionados con el chupacabra, tú sabes que aquí es muy conocido el tema, pero nada que valga la pena como comentar, porque no son temas muy aislados y sin ningún tipo de base. Lo que sí yo me gustaría pasar un avisito es que aquellas personas que deseen ingresar a andesenios.net, por favor, tenemos caída la página producto de que luego de la elección del Papa se abalanzó mucha gente a visitar Andesenios, puesto que nosotros teníamos publicado en Andesenios con mucha anticipación, incluso antes que en Terra, el tema del nombre de Benedicto XVI. Ándale. Entonces entró tanta gente de que colapsó. Entonces estamos en Estados Unidos haciendo las gestiones para crear una ancha banda mucho más grande, porque la única forma de recepcionar tanta gente, puesto que, como te digo, se abalanzó después de la elección de Ratzinger y colapsó el sistema. Bueno, qué bueno. Eso es muestra de que la gente anda buscando información, ¿verdad? Sin duda alguna. Eso es muestra. De todas maneras, pues dinos cuál es la dirección de la página para los velados que tengan oportunidad de visitarla más adelante. Es www.andesenios.net, con S, andesenios.net. Es los esenios de los Andes. Y también pueden visitar la página, el canal de ufología de Terra, www.terra.cl/ovnis. Ahí pueden visitar, también estoy escribiendo constantemente algunos artículos, reportajes, y bueno, y cada vez que hay algo interesante vamos a estar aquí conversando con nuestro amigo Víctor. No, gracias, te agradezco. Poder comentarle a la gente y compartir con ellas muchos los eventos internacionales que están sucediendo. Claro. Y bueno, hay muchas cosas que contar aún y que en algún momento... Claro. No, pues te agradezco mucho, de veras, Camilo, por haber estado con nosotros esta noche y esta mañana por allá en Chile. Vamos a estarte molestando en cuanto ocurra algo nuevamente por aquellos rumbos, y pues recibe un abrazo fuerte a la distancia de parte de toda esta comunidad hispana acá en los Estados Unidos. Por favor, un abrazo muy grande a los Estados Unidos, a toda la gente que escucha Los Desvelados, a ti, Víctor, y muchas gracias también por todo lo que estás haciendo en cuanto a la difusión de estos temas. Es muy importante lo que estás haciendo, una misión muy, muy linda. Y bueno, cuente con nosotros, conmigo, especialmente para lo que necesiten. Muchas gracias, Camilo. Un abrazo y gracias por estar con nosotros en esta noche madrugada. Director de andesenios.net, investigador y explorador. Camilo Valdivieso con nosotros desde Chile.
Le agradecemos mucho por haber compartido esta información siempre interesante. Y tenemos a Vanessa en la línea telefónica. De una vez saludamos a Vanessa en esta noche. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida al programa de Los Desvelados. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Vanessa? Bien. Qué bueno, nos da gusto saludarle. ¿En qué podemos servirle, Vanessa? Entonces lo que estaba diciendo el señor, que cuando se muera este papa, el que sigue será el anticristo. A ver, barajéamela más despacio, Vanessa. O sea, ¿Quién? sí, porque dice que va a durar muy poco, ¿verdad? Ok, ajá. Entonces, el que sigue ya será el anticristo. O sea, el que va a gobernar al mundo entero, el que va a poner el 666. Pues nadie ha dicho que sea el anticristo el siguiente papa. Nada más de que, según lo que dice San Malaquías, va a ser el papa que se va a enfrentar a las muchas tribulaciones que van a estar sucediendo a la iglesia en ese entonces, ¿no? Ahora, el anticristo, acuérdate que el anticristo es un líder, no quiere decir que sea un papa, es un líder. Y si hablamos de líderes, puede ser un presidente, puede ser un guía espiritual, puede ser cualquier persona que tenga ese don de líder. Entonces, en sí no quiere decir que el papa sea el anticristo, ¿no? Pero va a salir de ahí, ¿no? Porque, digo, es el que tiene dominado, bueno, así como a los gobernantes, no sé. No, acuérdate que lo que se menciona, según algunas personas, es de que esta persona que posiblemente pueda ser el anticristo va a realizar milagros que van a sorprender al mundo. Va a hacer que haya paz, que es algo muy difícil, ¿no? Que haya paz y nosotros no podemos, imagínate. Entonces él va a lograr que haya paz en la tierra y va a lograr milagros que van a sorprender a todos. Y eso va a lograr de que toda la gente lo admire y lo pidan como un líder, ¿no? Y ahí va a ser la unificación del mundo a través de él. Y bueno, de ahí ya viene su agenda oscura, ¿no? Después de esto. Pero eso es lo que se menciona. Pero para eso primero va a venir Dios por su iglesia, ¿no? Dios sí. primero tiene que venir por su iglesia y luego después va a sentarse el anticristo. Pues ahí sí, quién sabe. Yo creo, Vanessa, sería interesante esto que suceda. Acuérdate que, como mencionaba Camilo, las profecías se hicieron para evitarse, no para cumplirse, ¿no? Entonces... Pero, digo, está escrito en la Biblia, ¿no? Así como sucedió el Hijo de Dios. Ajá. Que lo crucificaron, así tiene que seguir todo al pie de la letra, ¿no? Pues eso es lo que te quieren hacer creer también los grupos, que todo tiene que seguir tal y como está escrito. Acuérdate que tenemos libre albedrío. Tú tienes la decisión de escoger. Y depende de lo que tú escojas, es lo que tú vas a cosechar. Entonces, si no, ¿qué caso tiene que Vanessa exista si ya todo está escrito? Pues así es, ¿no? Yo digo, así es. No, porque entonces seríamos simplemente... Pues imagínate, si el Hijo de Dios no se hubiera dejado crucificar, perdón. Sí. Bueno, pues esa es la historia que nos cuenta, ¿no? Realmente la historia no la sabemos. Entonces... Pero está en la Biblia. Pero no todo lo que está escrito es verdad. Pero es palabra de Dios. Eso lo escribió alguien. Inspirado por Dios. Pero alguien lo escribió. Pero ahí entra la fe, Vanessa. Yo no puedo discutir ni hacer algo así. Entonces, yo creo que lo único que podemos hacer es analizar, ¿no? Y decir, bueno, esta es la información y qué es lo que a mí me conviene creer y qué es lo que no me conviene, ¿no? Entonces, porque la Biblia dice que en aquel día que Dios venga, como se oscurecerá el cielo, no sé, y no dará más su resplandor de las estrellas que caerán del cielo. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Hijo del hombre en los cielos, y entonces levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos y los 4 vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Ok, esa es la segunda venida. La segunda venida es cuando supuestamente viene por su iglesia, ¿no? Viene por los justos. Acuérdate que él no tiene iglesia.
Ese es el ya error, no. ese es el error que tenemos, Vanessa. Dios es Dios Ahora de ya no es todos. una iglesia, ahora es el cuerpo de todos los que le adoran en verdad. Es su templo, ya no es como la iglesia donde lo vas a ir a adorar y todo eso. No, pues hay muchas cuestiones ahí, Vanessa. Entonces, una pregunta para Vanessa. ¿Qué va a suceder con las personas que no conocen de la Biblia, que viven, por decir así, en los cerros o que nunca han escuchado de todo esto? ¿Qué va a pasar con los budistas? ¿Qué va a pasar con los árabes? ¿Qué va a pasar con gente que no son cristianos? No, pues, ¿qué va a pasar? Pues, no sé, yo creo que nos vamos a ir al infierno. No, Vanessa. Si no creemos no. en Dios, nos vamos a ir al infierno. Puede ser Pero eso. Vanessa, aunque acuérdate que cuando crucificaron a Cristo, había dos ladrones y como le dijo Dios como arrepiéntete, algo así le estaba diciendo cuando está crucificado. Sí, de Vanessa. verdad, como te arrepientes de todo lo que has hecho, aunque hayas matado, aunque hayas hecho lo que sea, y si te arrepientes, te salvarás. Claro, sí. No, hay muchas cosas interesantes, Vanessa, y bueno, desafortunadamente pues el programa no es un programa teológico, ni interpretamos la Biblia tampoco. Creo que para eso están las iglesias los domingos. Pero pues no deja de ser interesante la información, Vanessa, y aquí depende pues la interpretación que le dé cada persona, ¿no? Y es por eso que hay tantas creencias y tantas religiones, por las diferentes interpretaciones que podemos tener de un mismo versículo, ¿no? Cada quien le puede entender de diferente forma. Pues por eso ni para qué hablar de religión, ni política, ni fútbol, ni nada de eso, porque no quedamos de acuerdo. Nunca nos ponemos de acuerdo. Vamos a la pausa, regresamos con más del programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.